¿Cuál fue el primer emperador romano en detener la persecución de los cristianos? Calígula, Nerón, Constantino I. Constantino I dio libertad de culto con el Edicto de Milán en el año 313. Se insinúa que el triunfo del cristianismo fue a causa de una respuesta astuta de Constantino frente al crecimiento exponencial del número de cristianos en el Imperio Romano. Los gorilas son primates que habitan los bosques de África y son mayoritariamente carnívoros, omnívoros, herbívoros. Herbívoros. Comen principalmente frutas, hojas y brotes. Pueden llegar a consumir algunos insectos, pero esto representa solo del 1 al 2% de su dieta. El género se compone de dos especies, el gorila occidental y el oriental. ¿Cuál de las siguientes constituye la cadena montañosa más larga de Irán? Los Andes, Zagros, el Himalaya. Zagros se extiende a lo largo de 1500 kilómetros desde el Kurdistán iraquí en el noroeste de Irán hasta el estrecho de Hormuz en el Golfo Pérsico. Se prolonga por todo lo largo del oeste y suroeste de la meseta iraní. ¿Dónde nació el cantautor cuyo nombre artístico es Ricardo Montaner? Venezuela, Argentina, Colombia. Argentina. Nació el 8 de septiembre de 1957 en la ciudad de Avellaneda, provincia de Buenos Aires. Cuando tenía 6 años, Ricardo se fue a vivir a Venezuela con sus padres y su hermana. Tiene nacionalidad venezolana, colombiana, dominicana y estadounidense. En la mitología griega, ¿quiénes lucharon contra los dioses olímpicos por la supremacía del cosmos? Las arpías, las gorgonas, los gigantes. Los gigantes. Zeus había encerrado a los titanes en el Tártaro. Su abuela Gea, madre de Cronos y Rea, se enfadó y engendró a los gigantes, que entablaron combate contra los dioses olímpicos, el cual es conocido como la gigantomaquia. ¿Con qué nombre se conoce al último período glacial que aconteció en la historia geológica de la Tierra? Época glacial, edad de hielo, período helado. Edad de hielo. Luego de esta edad se estableció el Holoceno, el período de clima templado actual en el cual la especie Homo sapiens salió de África y se dispersó por Asia y desde allí por todos los continentes e islas. ¿Cuál de los siguientes países se encuentra ubicado geográficamente en el Pacífico Sur? Albania, Islandia, Fiyi. Fiyi. Tras 96 años como colonia británica, la República de Fiyi obtuvo la independencia en 1970. No tiene fronteras terrestres y se encuentra localizada en Oceanía. Son 333 islas. ¿Qué presidente de Estados Unidos fue asesinado en Dallas? John Kennedy, Abraham Lincoln, Ronald Reagan. John Kennedy recibió 2 impactos de bala mientras viajaba en un Ford Lincoln Continental convertible. A las 12:30 p.m.
el 22 de noviembre de 1963, durante su gira política por el estado de Texas. ¿A qué país pertenece esta bandera? Portugal, Canadá, Honduras. Portugal. En 1910 se eligió el rojo y el verde del Partido Republicano Portugués basándose estrictamente en motivos patrióticos. Estos colores habían estado presentes en las pancartas de los rebeldes durante la rebelión republicana en Oporto y en Lisboa. ¿Cuál es el título nobiliario más alto después de rey y príncipe? Duque, marqués, conde. Duque. Tiene su origen en los cargos tardo-romanos y bizantinos que denotaba el rango militar de general. A raíz de la práctica de conceder tierras a los generales victoriosos, dicho título se utilizó finalmente como una referencia nobiliaria. El símbolo astronómico que se ve en la imagen es utilizado para representar a la Tierra, el Sol, la Luna. El Sol. El uso de símbolos astronómicos se remonta a la antigüedad en los papiros originales de los horóscopos griegos. Un círculo con un rayo es el antiguo símbolo astronómico del Sol. El moderno apareció por primera vez en Europa en el Renacimiento. ¿Quién fue una joven campesina considerada heroína de Francia? Sarah Connor, Minerva, Juana de Arco. Juana de Arco. Juana afirmó haber tenido visiones del arcángel Miguel, de Santa Margarita y de Catalina de Alejandría, quienes le dieron instrucciones para que ayudara a Carlos VII y liberara a Francia de la dominación inglesa en el período final de la Guerra de los 100 Años. Palabra que viene del latín y que significa torta por su forma redonda. Páncreas, placenta, timo. Placenta. Esta estructura brinda oxígeno y nutrientes al ser en crecimiento, y a través de ella se eliminan los desechos. Está unida a la pared del útero y de ella surge el cordón umbilical a través del que se alimenta el individuo en gestación. ¿Cuál es la ciudad conocida como la ciudad de los rascacielos? Londres, Nueva York, Tokio. Nueva York. Se ganó el apodo debido a su historia de construcción vertical, innovación arquitectónica y la presencia de rascacielos icónicos que han definido su paisaje urbano. Está repleta de grandes y llamativos edificios de gran altura. ¿A qué país pertenece la isla de Creta? Austria, Grecia, Bolivia. Grecia. Es la isla más grande de Grecia y la quinta en tamaño del mar Mediterráneo. Fue antiguamente el centro de la civilización minoica. El archipiélago cretense conforma una de las 13 periferias y una de las 7 administraciones descentralizadas de Grecia. ¿Cuál de los siguientes es un hueso del cuerpo humano? Estribo, trapecio, gastrocnemio. Estribo.
Es el hueso más pequeño del cuerpo. Se sitúa en el oído medio, en el cual encontramos la caja del tímpano, los 3 huesecillos, martillo, yunque y estribo, la trompa de Eustaquio y las cavidades mastoideas. ¿En qué obra Vincent van Gogh utilizó una paleta dominada por tonos terrosos oscuros? La noche estrellada, los comedores de papa, los girasoles. Los comedores de papa. Vincent expresó lo siguiente: he querido poner de relieve la idea de que esa gente trabajó la tierra en la cual las papas han crecido. Este cuadro evoca el trabajo manual y sugiere que esos campesinos merecen comer lo que honestamente se han ganado. ¿Cuál es la única pieza de ajedrez que puede saltar? Torre, caballo, rey. Caballo. Su movimiento es único en el ajedrez, ya que se desplaza en forma de L, corta 2 casillas en una dirección, horizontal o vertical, y luego una casilla en dirección perpendicular. Puede saltar por encima de las demás, sean o no de su color. La zona de la muerte, en la cual el ser humano ya no puede aclimatarse, está por encima de los 500 metros, 1500 metros, 7500 metros. 7500 metros. Fue definida por el médico suizo Dunant en 1953. La vida humana, aun por periodos cortos de menos de un día, es prácticamente imposible debido a la baja presión atmosférica, que hace que sea más difícil encontrar el oxígeno disponible para respirar. ¿Cuál es el significado de la frase Carpe diem? Aprovecha el día, la suerte está echada, el amor todo lo vence. Aprovecha el día. Es una locución latina concebida por el poeta romano Horacio, en el sentido de aprovechar el tiempo y no malgastarlo. Es una exhortación a aprovechar el presente ante la constancia de la fugacidad del tiempo. ¿Cuál es la capa de la atmósfera terrestre que protege contra la radiación ultravioleta del Sol? Mesósfera, troposfera, estratosfera. Estratosfera. Es donde se encuentra la capa de ozono. En esta región hay mayor concentración de moléculas de ozono. Tiene como función servir de escudo protector para absorber los rayos ultravioleta provenientes del Sol. ¿Qué instrumento tocaba Antonio Vivaldi con gran destreza? Violín, piano, flauta. Violín. En septiembre de 1703, Vivaldi se convirtió en maestro de violín en un orfanato llamado el Ospedale della Pietà, en Venecia. Aunque es más famoso como compositor, también fue considerado como un violinista con una excepcional técnica, que se forma cuando la humedad del aire se combina con gases como el dióxido de azufre o trióxido de azufre. Lluvia de ciclón, lluvia ácida, lluvia de granizo. Lluvia ácida. La quema de carbón o productos derivados del petróleo que contengan azufre emiten gases que forman ácido nítrico, sulfuroso y sulfúrico. Estas sustancias químicas caen a la tierra con las precipitaciones y destruyen plantas, cosechas y jardines, entre otros. ¿Cuál de los siguientes es un río estadounidense? Yangtze,
Volga, Hudson. Hudson tiene alrededor de 507 kilómetros de longitud, fluye en dirección sur principalmente por el estado de Nueva York hasta convertirse en un estuario, formando en su último tramo la frontera entre los estados de Nueva York y de Nueva Jersey. ¿Quién escribió Viaje al centro de la Tierra? Julio Verne, Stephen King, Paulo Coelho. Julio Verne es una novela publicada el 25 de noviembre de 1864 por el escritor, dramaturgo y poeta francés. Trata de la expedición de un profesor de mineralogía, Otto Lidenbrock, su sobrino Axel y un guía llamado Hans al interior de la Tierra. Recuerda suscribirte y activar la campanita para ver todos mis videos. ¿Cómo se llama el paralelo con grado cero? Trópico de Cáncer, Ecuador terrestre, Trópico de Capricornio. Ecuador terrestre es el círculo máximo perpendicular al eje de rotación del planeta Tierra y lo divide en los hemisferios norte y sur. Por definición, la latitud del ecuador terrestre es 0 grados. ¿Qué reina fue hija de los reyes católicos? Isabel de York, Catalina de Aragón, Juana Seymour. Catalina de Aragón, reina consorte de Inglaterra, tenía 3 años cuando fue prometida en matrimonio al príncipe Arturo, heredero del trono inglés. El matrimonio se llevó a cabo en 1501. Sin embargo, Arturo falleció 5 meses después. ¿Cuál es la capital de Eslovaquia? Bratislava, Viena, Varsovia. Bratislava es la capital desde el 1 de enero de 1993, año en que nace la República Eslovaca, tras la partición de la antigua Checoslovaquia. La ciudad se sitúa en una llanura a orillas del Danubio, cerca de los pequeños Cárpatos. ¿Quién estuvo 49 años en el poder? Francisco Franco, Fidel Castro, Augusto Pinochet. Fidel Castro. Después de derrocar a la dictadura de Fulgencio Batista, gracias a una guerra de guerrillas durante la Revolución Cubana, ejerció el poder ejecutivo en su país como primer ministro y luego como presidente. ¿Quién fue el segundo rey de Roma? Rómulo, Remo, Numa Pompilio. Numa Pompilio. Luego de la muerte o desaparición de Rómulo, viene un interregno, es decir, un año sin rey, después del cual es elegido por el Senado Numa Pompilio por su sentido de justicia y por su competencia religiosa. ¿Cuál de las siguientes grasas es la peor para la salud? Saturadas, hidrogenadas, insaturadas. Hidrogenadas. Popularizada como grasas trans, se encuentra principalmente en productos industrializados que han sido sometidos al proceso químico de hidrogenación.
mediante el cual los aceites se transforman en grasas sólidas. ¿Cómo se llama el satélite más grande de Saturno? Plutón, Luna, Titán. Titán. En tamaño es el segundo del sistema solar tras Ganímedes. Tiene un diámetro más grande que el de la Luna y es más grande en volumen que el planeta Mercurio. Fue descubierto por un astrónomo neerlandés. ¿Cuál fue la casa real gobernante en Rusia desde el siglo XVII hasta principios del siglo XX? Dinastía Ptolemaica, dinastía Romanov, período Yamato. Dinastía Romanov. Comenzó con la coronación de Miguel I en 1613, hijo del patriarca Filareto, y rigieron el país hasta que se abolió la monarquía como consecuencia de la Revolución de Febrero de 1917. ¿Cuántas vértebras lumbares tiene la columna vertebral de los seres humanos? 5, 12, 24. 5. Las vértebras lumbares son los segmentos más macizos de la columna vertebral. Tanto más voluminosas son en cuanto más abajo estén situadas en la columna lumbar. Se encuentran entre las vértebras torácicas y el hueso sacro. Las 3 pruebas de ciclismo de ruta, Tour de Francia, Giro de Italia y Tour de Siberia, Tour de Alaska, Vuelta a España. Vuelta a España. Se realizan por etapas de 3 semanas de duración, que las diferencia de las vueltas menores de 1 semana de duración. Todas incluyen en su trazado etapas llanas, de montaña y contrarrelojes individuales. ¿A qué le tienen miedo las personas amaxofóbicas? A los animales, a conducir, a los espacios cerrados. A conducir. La causa más evidente de amaxofobia es ser víctima de un accidente de tráfico. Puede deberse, por ejemplo, a la inseguridad, a la participación de seres queridos en accidentes o a cualquier tipo de recuerdo doloroso relacionado. ¿Cuál de los siguientes frutos se considera drupa? Aceituna, uva, tomate. Aceituna. En botánica, una drupa es un fruto simple de mesocarpio carnoso que rodea un endocarpio leñoso, comúnmente conocido como carozo o hueso. Está compuesto por uno o varios carpelos que generalmente contienen una sola semilla. Ricardo Corazón de León, un destacado líder militar de la Tercera Cruzada en el siglo XII, rey de Francia, rey de Inglaterra, rey de España. Rey de Inglaterra. Aunque nació en Inglaterra, era esencialmente normando. Tras el distanciamiento entre sus padres, permaneció con su madre Leonor y fue investido con el título de duque de Aquitania y luego nombrado conde de Poitiers. ¿Cuál de los siguientes es un teatro antiguo de Grecia? Teatro de Epidauro, Teatro antiguo de Arles, Gran Teatro de Éfeso. Teatro de Epidauro.
edificado en el siglo IV a.C. para las Asclepeia, un evento clásico con el que se buscaba rendir honor del dios médico Asclepio. Cada 4 años, miles de espectadores tenían la posibilidad de presenciar números de gimnasia y shows musicales. Elvis Presley, en una fotografía publicitaria para la película New York, New York, Elvis, el rock de la cárcel. El rock de la cárcel es una película musical estadounidense estrenada el 8 de noviembre de 1957, famosa por el rol protagónico de Elvis Presley y también por la canción del mismo nombre. Resultó un éxito y es considerada como un clásico de la ópera rock. ¿Qué país se encuentra tanto en Asia como en Europa? Armenia, Lituania, Dinamarca. Armenia. Cultural, histórica y políticamente, Armenia se considera como parte de Europa. Sin embargo, su localización en el Cáucaso meridional la sitúa en una supuesta frontera imaginaria entre Europa y Asia, a medio camino entre los dos ámbitos geográficos. ¿Qué deporte se practica en una pista de hielo? Curling, bádminton, halterofilia. Curling. Es un deporte de precisión, donde 2 equipos de 4 participantes cada uno compiten entre sí deslizando 8 piedras de granito de 20 kilogramos sobre un corredor de hielo de 45 metros de longitud. Desierto localizado en América del Norte, cuya extensión es compartida entre 2 países. Desierto de Gobi, desierto de Sonora, desierto de Simpson. Desierto de Sonora. Políticamente se divide entre los Estados Unidos y México, cubriendo grandes partes de Arizona y California, así como parte de los estados mexicanos de Baja California y Sonora, el cual le da su nombre. Quien se destacó por su papel en la reconquista de Tierra Santa durante las Cruzadas. Saladino, Ricardo Corazón de León, Carlomagno. Saladino unificó política y religiosamente el Oriente Próximo, al combatir y liderar la lucha contra los cristianos cruzados en la batalla de Jatín, tras lo cual volvió a ocupar Jerusalén para los musulmanes y se tomó Tierra Santa. ¿Qué enfermedad se asocia comúnmente con la deficiencia de calcio y fósforo en niños? Rubiola, bronquitis, raquitismo. Raquitismo. La vitamina D ayuda a la absorción de calcio y fósforo en el cuerpo. La falta de vitamina D, extrema o prolongada, dificulta el mantenimiento de los niveles adecuados de calcio y fósforo en los huesos, lo que puede ocasionar raquitismo. Nombre del género de la pintura que se puede ver en esta imagen: pintura figurativa, bodegón, pintura simbólica. Bodegón, también conocido como naturaleza muerta, es una rama de la pintura que normalmente utiliza el diseño, el cromatismo y la iluminación para producir un efecto de serenidad, bienestar y armonía. ¿Cuál es el volcán más alto de Norteamérica? Mauna Kea,
Pico de Orizaba, Mauna Loa. Pico de Orizaba es la montaña más alta de México y el volcán más alto de Norteamérica, el único del mundo con lava congelada en su interior. Es el segundo volcán más prominente de la Tierra después del monte Kilimanjaro en África. ¿Qué diosa egipcia se representa con una cabeza de leona? Sekhmet, Isis, Maat. Sekhmet era considerada la diosa de la guerra y de la venganza, pero también la diosa de la curación. Se decía que su aliento creó el desierto. Era la protectora de los faraones y los guiaba en la guerra. ¿Cuál es la segunda ciudad más poblada e importante de Rusia? Estocolmo, San Petersburgo, Helsinki. San Petersburgo. Solo superada por la capital, Moscú. Se la conoce también como la Venecia del Norte por sus numerosos canales. Es considerada una de las capitales culturales de Europa y del mundo. Fue fundada por el zar Pedro el Grande en 1703. ¿Dónde murió Fernando de Magallanes? Islas Filipinas, Caribe, Portugal. Islas Filipinas. Buscando las Islas de las Especias, Magallanes y los suyos llegaron a la isla de Cebú, perteneciente al archipiélago que más tarde se conocería como Islas Filipinas en honor de Felipe II. Allí muere en combate en la batalla de Mactán. Si el video te ha parecido interesante, no dudes en dejar tus comentarios. Recuerda suscribirte y activar la campanita para estar al día con todos los videos.